Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas volvemos a poner el foco de perspectiva mundial en Venezuela, porque la próxima semana ya cumplimos 3 meses de la operación de extracción y captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que abrió una etapa muy sorpresiva de cooperación entre Washington y Caracas, aún con el régimen chavista en el poder al mando de Delcy Rodríguez hoy. Lo que pareció abrir una ventana de esperanza se ha convertido tal vez en un proceso que no colma las expectativas del pueblo venezolano que anhelaba recuperar la democracia. Nicolás Maduro, aislado de todos esos cambios abruptos, compareció ayer ante la justicia de los Estados Unidos, pero nos preguntaríamos qué viene en el proceso en su contra y qué viene para Venezuela en los planes de Donald Trump para las Américas, Margarita. María Emma, buenas noches. Pues precisamente para hablar de eso nos acompañan Brian Naranjo, diplomático y asesor estratégico, ex encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, y Luis Vicente León, presidente y director ejecutivo de Data Analysis, una firma especializada en estudios de opinión pública y consultoría en Venezuela. Bienvenidos. Encantado. Queríamos Gracias por tenernos. comenzar, Luis Vicente, usted que está en Caracas, que ha seguido todos estos procesos, que los ha contabilizado, dijéramos, en sus estadísticas y sus estudios. ¿En qué estamos hoy? ¿Qué puede uno decir de tal vez esa desesperanza de los venezolanos, por un lado, con una larga transición, y de la posición de Estados Unidos? ¿Cómo se ve el gobierno de Delcy Rodríguez hoy? Bienvenido. Encantado. Mira, es un tema, como tú mencionaste, obviamente muy extraño. El proceso no es básicamente lo que uno hubiera pensado, ni de un lado ni del otro. Pero en la práctica la evolución de estos 3 meses han sido interesantes. Y digo interesante porque ha habido un cambio en la percepción de la población venezolana de una manera importante. Sigue habiendo una gran mayoría de la población que quiere cambio político. Más de 70% de los venezolanos pensaban que era importante producir ese cambio y rescatar un proceso hacia unas elecciones transparentes, competitivas, etcétera, que hubiera alternancia y que la gente pudiera expresarse. Sin embargo, en la práctica, cuando el evento del 3 de enero ocurre, comienzan a pasar un montón de cosas que al principio la gente no entendía, pero que han sido muy importantes para ellos en términos básicamente de expectativa económica. La apertura petrolera, la modificación de las leyes de hidrocarburos, el tema energético, todos los procesos alrededor del tema minero y de oro, la liberación de un grupo importante de presos políticos, independientemente de que no haya sido todavía un proceso completo. Es decir, pero hay un cambio, se nota un cambio muy importante en lo que está ocurriendo, en la forma de gobierno en Venezuela. Y comienza a subir una expectativa que está más concentrada en el tema económico que en el tema político. Comienza a alinearse de alguna manera la población con la oferta que ha hecho Donald Trump y su gobierno frente al tema venezolano, que ha sido muy, pero muy clara. Es decir, ha dicho, nuestra prioridad es una prioridad en este momento económica, energética, de rescate de los equilibrios económicos para pasar en un futuro al debate político. Ha sido muy explícito, no es una interpretación, lo ha dicho. Y cuando tú le preguntas a la población venezolana hoy, entonces te sorprenderías. Porque si bien se mantiene ese 70% de la población que quiere cambio, por otro lado, 70.5% de los venezolanos indican que están de acuerdo con atender la solución de los problemas económicos de su vida cotidiana, de sus problemas de día a día, para luego pasar a un debate político. Eso, en realidad, no lo esperábamos. Y le preguntamos entonces a Brian Naranjo, ¿en dónde queda lo político? Porque ha dicho Estados Unidos, elecciones por ahora no puede haber, pero entonces, ¿cuándo sería? Ahí vimos a Donald Trump incluso diciendo en tono de broma que va a competir contra Delcy Rodríguez, pero más allá del comentario, la pregunta es,
¿Habrá elecciones o esto hasta cuándo va a esperar? Mira, el elefante en la sala es dónde queda mi gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, en tanto a una transición política en Venezuela. Obviamente, como ya mencionó, el, Vicente, lo siento, Vicente. Luis Vicente, acaba de mencionar Luis Vicente. El enfoque ahora está en mejorar la economía de Venezuela. Yo no sé cómo eso va a cambiar, pero está claro que vamos a tener una apertura entre los Estados Unidos y Venezuela de cierto tamaño y no sé qué profundidad. Lo que me preocupa es que básicamente Delcy Rodríguez está montando una campaña presidencial. El tiempo no es el amigo de la oposición. Cada día que María Corina está fuera de Venezuela es un día en que el régimen de Venezuela puede fortalecerse. Y estamos viendo esto. Hoy en día, los Estados Unidos están trabajando en básicamente tres canales económicos. Un canal del sector petrolero, otro canal que tiene que ver con minería y el tercer con el sector de aviación, por ejemplo. Pero no estamos viendo mucho apoyo para una apertura política. Totalmente, y de hecho uno diría que en el importantísimo discurso del presidente Trump, cuando invitó a Enrique Márquez, ex candidato presidencial y un importante líder de la oposición que acababa de ser liberado de la cárcel, lo invitó a él y ni siquiera invitó a María Corina. Es decir, el papel que le ha dado a la oposición es prácticamente inexistente. Eso, a la pregunta de Margarita, el tema económico lo sabemos, pero ¿y el tema político? ¿Dónde queda, Brian? Le contrapregunto a usted. Sí, mira, fue una sorpresa enorme cuando apareció Enrique Márquez, por ejemplo, en la sala de Senado en Washington. Obviamente es un político importante en Venezuela, pero no es la banderada de la oposición en Venezuela. Um, se interpretó aquí de que el presidente Trump estaba tratando de promover a Márquez. Yo creo que es evidente después de los comentarios de Márquez sí mismo que él no tiene ese interés, quiere servir más como puente hacia un futuro. Hay que tomar nota también de que hay muchos políticos en la oposición en Venezuela que sí han estado perfilándose mucho. Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, o Delsa Solórzano, puede ser un Stalin González. Parece que por el momento están manteniendo cierta unidad para apoyar una transición política, pero si María Corina no está en el país, está perdiendo relevancia al debate dentro del país. Entonces preguntémosle a Luis Vicente León, ¿están dadas las condiciones para el regreso de María Corina Machado? ¿Piensa usted, sienten que efectivamente un cambio en términos de garantías políticas y derechos humanos? Bueno, claro, hay un cambio sin ninguna duda. Más allá de que no haya sido completo y que todavía falta una parte importante sobre el tema de liberación de presos, etcétera, recuérdate que hay una gran presión dentro de Venezuela desde los Estados Unidos. Hay una amenaza creíble, concreta. Estados Unidos ejerce una fuerte presión. Las cosas que están pasando en Venezuela en el plano económico como en el plano político, tienen que ver con decisiones y presiones de los Estados Unidos. Es verdad que no es cierto que todo lo que ocurre es lo que quiere Estados Unidos, porque hay de alguna manera cierto nivel de negociación. Hay un balance de fuerzas asimétrica. Estados Unidos es lo que podríamos llamar el principal, pero los agentes siguen siendo agentes del chavismo que controlan instituciones, que controlan recursos, que controlan su relación básicamente con una gran cantidad de actores como la guerrilla colombiana, grupos internos armados, etcétera. Eso está en los agentes del chavismo. ¿Quién funciona para hacer la bisagra entre esas dos cosas para garantizar el orden interno? Es
el power broker, que en este caso es Delcy Rodríguez. O sea, Delcy Rodríguez funciona como ese estabilizador, ese intermediario entre las demandas de Estados Unidos y la garantía de mantenimiento de orden interno dentro de ese chavismo. Y el gobierno de Trump lo reconoce así. Por lo tanto, también negocia con ella algunas cosas que se pueden y algunas cosas que no se pueden hacer para evitar el conflicto interno. Sin embargo, la posibilidad de que María Corina Machado venga a Venezuela es total. Es decir, uno no se puede ni imaginar que el gobierno de Delcy Rodríguez estaría en capacidad de hacer algo contra ella. Eso no está en el plano real. Más bien te diría, paradójicamente, que la no presencia de María Corina Machado en Venezuela tiene más que ver con Trump que con Delcy Rodríguez. Tiene que ver con el momento en el que el presidente Trump decida que puede permitir que entre sin que desestabilice básicamente su estrategia venezolana, su estrategia económica, su estrategia de inversionistas. Es muy interesante su análisis porque de verdad está todo bien pensado. Trump no es el que favorece la presencia de María Corina, no creo que le guste mucho, pero al mismo tiempo también ve que no conviene, que puede, como usted bien dice, desestabilizar esta transición. El hecho de tener dos embajadores de pesos pesados, dijéramos, en el restablecimiento de relaciones con Laura Farnsworth Dagu y con Plasencia, pues un ex canciller importante, ex embajador aquí, fortalece la diplomacia y fortalece, dijéramos, ese paso. Brian, ¿usted lo ve importante? Sí, bueno, va a ser muy interesante ver lo que pasa en los próximos días. Parece que están en camino a reabrir las misiones diplomáticas de Venezuela aquí en los Estados Unidos. Eso sería la embajada venezolana en Washington y creo que Venezuela también tiene como unos 6 o 7 consulados. En tanto, la embajada americana en Caracas, hay un equipo muy pequeño ahí. Tiene la embajadora Dohu ahí. Pero ella no está designada como embajador a Venezuela. Tiene su título de haber sido embajador en otras partes. Pero tiene un equipo muy pequeño, están en un hotel en Caracas mientras tratan de renovar la embajada en Colinas de Valle Arriba. Más que nada, la embajada sirve para asegurar que los mensajes de Washington se entregan al gobierno. Yo no veo que la embajada tiene la capacidad de hacer el contacto necesario con todos los sectores de Venezuela para informar bien a Washington. Francamente, no creo que Washington quiere recibir ese análisis en este momento. Okay, entonces, la embajada literalmente está ahí para entregar mensajes a Delcy Rodríguez y su equipo. Ajá. Y veíamos a Delcy Rodríguez en lo que ha sido calificado por muchos como su reaparición en el entorno internacional con esta participación en un foro en Miami ante inversionistas y pues presentando a Venezuela como, digamos, un país de oportunidades. ¿Cómo leemos, Brian, ese nuevo enfoque del gobierno venezolano y la forma en que quiere venderse? No, en las últimas semanas es muy interesante ver cómo Delcy ha podido consolidar su presencia en Venezuela. Hizo unos grandes cambios de gabinete en los últimos días, nombró un nuevo ministro de defensa, un ministro de defensa muy problemático para los Estados Unidos, que está bajo sanciones, uno de los primeros oficiales de Venezuela en ser sancionado. Pero sí, lo que estamos viendo es que tiene confianza para liderar. Y en los últimos días se me cayó la locha que básicamente ella está haciendo campaña. Eso incluye también participar virtualmente en el evento que tenía lugar aquí en Miami el otro día. Sí. Y eso deja en la sombra a María Corina Machado y su participación en un evento que tenía que ver con el sector petróleo en Houston. Luis Vicente León, desde Data Analysis, usted que ha seguido la historia tan profunda en estas últimas décadas, el
el hecho de que Venezuela esté un poco aislado o cooptado por Trump y por Estados Unidos y aislado de la región de América Latina y del Caribe, ¿le preocupa a usted en esta ecuación de países vecinos, de entornos, inclusive de relaciones con China, con Rusia, con Irán? Un poco está cooptado, ¿no? Sí, pero es importante entender que tú estás hablando con un venezolano. Nosotros venimos de un proceso de aislamiento real. Hemos pasado a lo largo de todos estos años por momentos críticos, complejos. Sobre la relación internacional, si recuerdas el Grupo de Lima, Venezuela no tenía relaciones ni con Colombia, ni con Brasil, ni con prácticamente nadie. Y estaba básicamente ahí sí totalmente aislado desde el punto de vista diplomático y con relaciones terribles con los Estados Unidos. De manera que si tú comparas la situación actual con la situación del pasado, realmente es mucho más positiva. En todo caso, te genera alguna esperanza hacia el futuro de que se puede regularizar el tema, por ejemplo, económico para los empresarios, para los inversionistas, etcétera. No estoy hablando del tema de cambio político, estoy hablando específicamente en materia que Estados Unidos definió como sus prioridades, en el tema energético, en el tema eléctrico, en el tema de minerales y sobre todo en la búsqueda de un proceso de reestabilización económica. Y en términos de las relaciones diplomáticas es completamente al revés. Yo podría decir que hoy la relación con Colombia o la relación con Lula en Brasil es mejor que la que tenías antes del 3 de enero. Es decir, incluso la misma relación de Delcy Rodríguez. Y ahí coincido completamente con Brian en este tema. En la medida en que el tiempo pasa, obviamente la capacidad de fortalecimiento del gobierno en ejecución es mayor que la que puede tener la propia oposición. Al Claro. final de cuentas, están pasando cosas en Venezuela que todavía más en la mente que en el bolsillo, pero son positivas y van a ser muy positivas probablemente en materia económica. Y eso lo cobra mucho más Delcy Rodríguez que la oposición institucional o María Corina Machado. Claro. Y sobre esas relaciones con la región, le pregunto a Brian Naranjo, el tema con Colombia, porque de alguna manera se ha invertido la situación, es decir, este acercamiento inusitado entre Caracas y Washington deja a Colombia, digamos, muy mal parada en un momento en que tiene tensiones Petro con Trump, así que esa relación que fue tan cercana ahora, ¿en qué está? Quiero decir, esa relación Sí, Bogotá-Caracas. no, mira, sí, mira, en mi experiencia, Venezuela siempre ha tenido dos socios muy importantes. Primero, los Estados Unidos, siempre hemos sido un socio muy preferido para Venezuela y los venezolanos. Pero la relación con Colombia fue súper importante. Y los intercambios de comercio, de gente y todo. Tiene razón que ahora la situación está como invertida, que Colombia está teniendo problemas con Washington. Yo creo que hay manera de seguir adelante porque los problemas son muy pragmáticos. ¿Okay? Eso no tiene que ver con mucha ideología, tiene que ver con cómo podemos resucitar vínculos económicos y de comercio. Sí hay tensión política entre Bogotá y Washington, pero este es el momento de buscar oportunidades oportunidades para ser constructivo y creo que hay muchos de estos. Vicente, hablando de esas posibilidades económicas, tal vez algo que ha impedido que los colombianos, el empresariado, vuelva a entrar agresivamente como quisiera en la economía, en la infraestructura, en los hidrocarburos de Venezuela, pues son las sanciones norteamericanas. ¿Cree que esa es una apuesta de Delcy, así lo anunció en este foro en Miami, pero también de Estados Unidos, que se levanten esas sanciones, esa famosa lista OPAC o lista Clinton? Mira, no, yo no creo que vamos a ver un proceso de levantamiento de sanciones en breve. Creo que esto es un proceso gradual que va a durar todavía mucho tiempo antes de que veas una liberación de sanciones a Venezuela. Pero lo que sí hay, y es más que suficiente para el tema empresarial, es una arquitectura de flexibilización de sanciones.
Para eso no tienes que esperar nada. Si tú miras lo que ha ocurrido en estos 3 meses, es que hemos tenido la promulgación de la licencia 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, que es un marco completo de flexibilización para el proceso petrolero, que es, por cierto, probablemente uno de los más importantes o el más importante en el tema de sanciones venezolanas. Hoy, en la práctica, tú puedes hacer operaciones, comprar, prestar servicios, producir, con algunas limitaciones, obviamente, y con preferencias hacia los Estados Unidos, en algunos casos particulares, pero el proceso es muchísimo más abierto que lo que nosotros teníamos. Y si te soy sincero, nosotros estamos aquí recibiendo en estas últimas 2 o 3 semanas inversionistas de todas partes del mundo. No es que esos inversionistas están invirtiendo, eso es un proceso que demora tiempo, por eso hay como un desfase entre lo que está ocurriendo en este momento, que es la exploración, investigación, decisión, de exploración de negocios, y que esos negocios se materialicen, pero eso es normal, eso puede durar algunos meses hasta que se toman las decisiones, se entiende el mercado, y puedes ver a esos actores en Venezuela operando. Pero lo que estás viendo es esos actores en Venezuela, sin duda, reuniéndose con los abogados, reuniéndose con los asesores, teniendo reuniones con sus posibles socios comerciales. Si yo te invito a Caracas hoy, es decir, hoy, en la mañana, a cualquier hotel importante de la ciudad, eso parece Casablanca. Es decir, tú te sientes en Casablanca, en el Ric Café. Es decir, con todas las mesas repletas de gente hablando en cualquier idioma, sobre todo en inglés, pero en cualquier idioma, buscando qué es lo que vas a hacer. Claro, tú no vas a ver eso en plata de inmediato, pero la vas a ver. Pero, y eso se está reflejando ya también en un tema de revalorización de la propiedad, porque parece que ya se está encareciendo de nuevo la finca raíz. Antes de que lleguen incluso los inversionistas, ya se adelantaron los precios a eso, ¿verdad? Bueno, entraste por el lado que en efecto ocurre por el perceptual. Cuando tú tienes una imagen positiva del futuro y tienes expectativas buenas, obviamente el precio de los inmuebles y de los activos aumenta, reacciona muy rápido. Yo bromeaba con un profesor hace poco, y el profesor decía que tiene un amigo que había heredado un apartamento hace 5 años de su mamá y había estado desesperado porque no lo podía vender, y se lo había conseguido la semana pasada, y el tipo estaba celebrando, y cuando le preguntó, ¿ya lo vendiste? Dice, no, le dupliqué el precio. Es decir, tú todavía no está pasando, todavía no estás vendiendo, pero la expectativa genera impactos en precio. Lo que no se ha resuelto, lo que sí no se ha resuelto es la inflación, que vamos a terminar otra vez este año por más de 200%, y la devaluación y la brecha cambiaria, que continúan siendo un gran bloqueador para la vida cotidiana del negocio en Venezuela. Claro, una inflación, dicen algunos, los economistas, que la más grande, la más alta del mundo. Brian, ese escenario de transición y ese optimismo que refleja Luis Vicente León, me imagino que con un gran conocimiento de causa, nos lleva a una fecha en el calendario. Se suponía constitucionalmente que tal vez podría ser julio este año, o es mejor no ponerle meses a esta operación y dejar que el petróleo y que la economía vayan marcando la agenda de Donald Trump y la geopolítica mundial, ¿no? Donde está metido el presidente de los Estados Unidos tan fuertemente. No, es súper difícil fijar una fecha para una transición política, para unas elecciones. No se están hablando de fechas, están hablando de meses. Hay algunos representantes del gobierno que están hablando en años. Okay. Lo que creo que es evidente también es que la presión para abrir sectores en Venezuela, como ya mencionó Luis Vicente, en particular ampliar el espacio en el sector petrolero donde inversores pueden venir. También están haciendo cambios para permitir inversión en el sector de minería y de aviación. Pero los
los ejecutivos regresando después de sus viajes con el secretario de Interior o de Energía de los Estados Unidos están también creando presión para ampliar aún más el espacio para inversión. El sector más importante que necesita inversión es el sector eléctrico. Afecta todo en Venezuela. Y en mis conversaciones privadas es el tema número uno, que hace falta invertir mucho más ahí. También hace falta invertir en los sectores de cemento, el sector cementero, también de acero y aluminio. Si quieren de verdad arrancar la economía, eso es muy necesario. Pero mientras expandemos este espacio económico, eso yo creo también va a causar mucha más presión para cambios políticos también. ¿Cuándo? No puedo decir. Y antes de terminar este programa, no queremos cerrar sin preguntarles a los dos una opinión sobre el avance del proceso contra Maduro. ¿Qué le espera a Maduro? Porque parece que ya nadie se acuerda de Maduro, excepto por la marcha de ayer en Caracas organizada por el hijo. Pero quiero decir, a la par con todo esto que estamos hablando, Maduro está por allá aislado. ¿Cuál es la lectura de la audiencia de ayer y de lo que viene para él? Luis Vicente. Mira, yo desde el punto de vista legal no puedo opinar porque no conozco básicamente el proceso americano con ese detalle, pero sí te puedo decir una cosa que va a ser extraña probablemente. El tema legal seguirá su proceso como es corriente y probablemente el juicio tendrá muchos altibajos, pero va a ser un juicio negativo para tanto Maduro como su esposa. Esa es mi percepción desde el punto de vista legal. Sin embargo, y ahí coloco un punto sobre una pregunta que hiciste, Mariana, hace un momento, es decir, no podemos saber cuándo va a haber una elección en Venezuela. No lo podemos saber, porque no es un tema constitucional ni un tema legal. Aquí es un tema político y se va a resolver primero el tema económico y su restabilización. De segundo, antes de cualquier elección vas a pasar por un proceso de negociación política que le dé marco a esa elección. Necesitas reinstitucionalizar para ir a la elección. Necesitas negociar entre las partes porque no te puedes plantear de ninguna manera la posibilidad de que haya una elección donde uno gana todo y otro pierde todo. Claro. Eso no va a pasar porque sería inestable desde el punto de vista político. Entonces, tienes que pasar por una negociación. Y ahí me conecto con la pregunta de Maduro. Si yo te soy sincero, estoy absolutamente seguro que cuando llegue el momento de la negociación política, Maduro va a estar, o sea, su futuro va a estar en esa negociación, porque va a ser muy simbólico para demostrar la posibilidad de garantizar la estabilidad y la reducción de los costos de salida para la revolución y sus actores en el futuro. Y para cerrar, ¿coincide usted, Brian, con la visión de Luis Vicente? Mira, el proceso legal de Maduro va a ser muy lento y largo. Es posible que no veamos una audiencia en la corte para considerar todos los cargos en su contra por más de 12 o quizás 18 meses. Ni siquiera han llegado a un acuerdo de cómo pagar a los abogados de Maduro. Vamos a ver, yo creo, muchos argumentos antes de llegar a la audiencia sobre la evidencia. Va a ser muy difícil compartir mucha de esa evidencia como debe ser en nuestro sistema legal, porque probablemente viene de fuentes de inteligencia o de otros tipos de investigaciones. Entonces, lo que yo veo es posible que tengamos un choque de un proceso político al mismo tiempo que el caso de Nicolás Maduro está bajo la lupa de Nueva York. Pues muchas gracias a los dos, a Brian Naranjo y por supuesto a nuestro analista Luis Vicente León por acompañarnos hoy en Perspectiva Mundial. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Todavía muchas preguntas abiertas y sobre todo con Trump
al mando, pues muchas cosas seguramente inesperadas en el rumbo y sorpresas. A nuestros televidentes también muchas gracias por acompañarnos en esta cita de todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. En redes síganos. Gracias.